Hola, hola, buen día, ¿todo bien? ¿Me escuchan? Buen día, doctor, si se escucha. Sí, doctor, buen día. Muy bien, vamos a comenzar entonces la... José David Dorado Velarde, cierre su micrófono. José David Dorado Velarde. Bueno, vamos a comenzar entonces, ya está silenciado ahí, vamos a ver. Muy bien, con ustedes nos toca riñón 1. Estamos una clase más adelantada que el grupo F. Entonces vamos a comenzar con riñón. Esta es la primera clase de riñón. Presten atención porque en riñón hay temas bastante complicados también y que entra mucho en los exámenes finales y parciales y es de raciocinio lógico y de interconectar con otros datos. Muy bien. Riñones líquidos corporales. Si ustedes se recuerdan cuando nosotros vimos en medio interno la parte de el balance hídrico, cuánto eran los ingresos diarios de agua y cuánto eran los egresos diarios de agua. Yo fui a esta unidad académica de riñón y traje estos cuadros que eran mucho más claros que los que tenía en medio interno. Entonces, fíjense que los riñones y líquidos corporales, ingresos diarios de agua, la ingestión de líquido como agua formando parte de los alimentos es alrededor de 2 litros 100, o sea, 2100 mililitros por día. Y después tenemos el líquido sintetizado en el organismo como resultado de la oxidación de los hidratos de carbono de 200 mililitros más. Entonces, si hacemos la suma, 2100 más 200 da 2300 mililitros por día. Eso es lo que una persona normal, prácticamente en reposo, va a ingerir de agua, ¿ya? Por la ingestión de líquidos con las comidas y por la producción de esos 200 mililitros más como resultado de la oxidación de los hidratos de carbono. Muy bien, entonces los ingresos son 2.300 mililitros por día. ¿Cuántos son los egresos o pérdidas diarias? Tenemos la pérdida insensible por la piel, 350 mililitros. Vamos a ver con el apuntador. Pérdida insensible en piel, 350 mililitros. Pérdida insensible en pulmón, 350 mililitros. Sudor, 100 mililitros. Heces, 100 mililitros. Orina, 1.400 mililitros. Hacen 2.300 mililitros. Entonces, fíjense, los ingresos tienen que ser exactamente igual que los egresos para que no hayan patologías de deshidratación o hiperhidratación. Muy bien, sigamos. Aquí nuevamente la diapositiva que yo también ya les hice conocer en medio interno cuando hablamos de los compartimientos que existen en el organismo. Habíamos dicho que en el organismo el 60% es líquido y el otro 40% es material sólido, ¿no es verdad? Y ese líquido estaba dividido en espacio extracelular, que consistía en el intravascular y el intersticial, y el espacio intracelular. Entonces, ahora aquí tenemos los constituyentes de los líquidos extracelular e intracelular. Entonces yo en ese momento ya les expliqué cuando les ponía este cuadro rescatado de la parte de pulmón, y fíjense, es un rectángulo que está dividido por una cruz, es decir, una vertical al medio
y una horizontal al medio del rectángulo, que va a subdividir el rectángulo en 4 cuadrantes. Entonces, fíjense ustedes, primero hemos dividido con la vertical, hemos dividido un compartimiento izquierdo donde están los cationes y un compartimiento derecho donde están los aniones. ¿Qué son los cationes? Son iones con carga positiva. ¿Y qué son los aniones? Son iones con carga negativa. Muy bien. Ahora, con la horizontal que está al medio del rectángulo, hemos dividido en un rectángulo menor superior y un rectángulo menor inferior. Entonces, en el rectángulo superior corresponde al líquido extracelular y la parte del rectángulo inferior corresponde al líquido entonces extracelular el superior e intracelular el inferior. Entonces aquí ya tenemos, es decir, la concentración de los iones, tanto cationes como aniones. Entonces fíjense, aquí en el cuadrante superior externo, ¿ya? Tenemos que los cationes más importantes, el catión sodio, cuya concentración es de 142 microequivalentes por litro, en la parte extracelular. Y el sodio en el compartimiento intracelular es solamente, fíjense, 14 mil equivalentes. Luego tenemos el catión potasio. En el extracelular, en el líquido extracelular es 4,2 mil equivalentes y en el intracelular es 140 mil equivalentes por litro. Entonces aquí ya podemos inferir de que el catión más importante y más voluminoso, más abundante en el líquido extracelular es el sodio. Y en el extracelular y en el líquido intracelular es el potasio. Vamos a ver la tercera columna. Aquí tenemos el ion calcio en la parte extracelular 1,3 mil equivalentes. Y en la parte intracelular prácticamente no existe el ion calcio, no se puede cuantificar, y está el ion magnesio 20 mil equivalentes por litro. Ahora vámonos a los dos cuadrantes de la parte derecha, tanto el superior como el inferior. Ahí están los aniones en el líquido extracelular, en la parte superior, y los aniones en el líquido intracelular en la parte inferior. Entonces los aniones más importantes en el medio interno son el ion cloro, o cloruro también, 108 equivalentes por litro en el líquido extracelular. Y el mismo ion cloro es solamente 4 equivalentes por litro en el líquido intracelular. Luego tenemos ion fosfato, PO2, el radical PO2 en química se lee ion fosfato. Y otros aniones inorgánicos corresponden 140 equivalentes por litro. Entonces, estos son los más abundantes entre los aniones del líquido intracelular. El ion fosfato y los aniones inorgánicos como otros aniones inorgánicos, todos contribuyen con 140 equivalentes por litro. Luego tenemos el ion bicarbonato en el líquido extracelular, 24 equivalentes por litro, y el intracelular, el mismo bicarbonato, solamente 10 equivalentes por litro. Luego tenemos las proteínas en el extracelular, 1,2 gramos por litro ya. Y en el intracelular proteína 4 gramos por litro. Muy bien, entonces esa es la concentración de los iones en todos los espacios del medio interno, ¿no? Tanto intracelular como extracelular. Muy bien. Entonces sigamos aquí. Vamos a poner el apuntador. Aquí está. Bueno, aquí tenemos funciones múltiples de los riñones. Vamos a ver que los riñones tienen 7 funciones importantes. Fíjense, 7. He hecho la diapositiva multicolor y multisigno para, dar énfasis a cada una de las funciones. Primera función, excreción de los productos metabólicos de desechos y sustancias químicas extrañas. Entonces, su primera función, excreción, producto de desecho. 2, regulación del equilibrio hídrico y electrolítico. Fíjense que el riñón
interviene en la regulación del equilibrio hídrico del agua y del equilibrio electrolítico, o sea, del pH. Todo eso lo vamos a ver extensamente en otra unidad. Tercero, regulación de la osmolalidad de los líquidos corporales. Si ustedes recuerdan esos conceptos que hemos aprendido en secundaria prácticamente y después nos los han rematado en bioquímica y biofísica, es decir, hay la osmolaridad y la osmolalidad, ¿ya? Que se refiere a la parte química de las soluciones que están en el área química. Cuarto, regulación del equilibrio ácido-base. Aquí tenemos toda una clase, una clase sobre regulación del equilibrio ácido-base. Realmente no es una clase, son como 2 o 3 clases para entender ese equilibrio ácido-base. Quinto, regulación de la presión arterial. Ya hemos visto cuando vimos circulatorio, cuando vimos corazón, cuando vimos pulmón, la regulación de la presión arterial, donde también en la parte crónica de la regulación a largo plazo de la presión arterial interviene también el riñón. Sexto, secreción, metabolismo y excreción de hormonas. Entonces ahí también intervienen los riñones. La secreción, el metabolismo y la excreción de la hormona. Y por último, en la gluconeogénesis. ¿Qué es gluconeogénesis? La formación de glucosa a partir de otras moléculas, ¿ya?, diferentes de los hidratos de carbono, como son las grasas y las proteínas. Generalmente la molécula de glucosa proviene de la degradación de los hidratos de carbono. Cuando se produce el fenómeno de la gluconeogénesis, donde interviene también el riñón, se obtiene la molécula de glucosa, pero a partir de otros componentes como las grasas y las proteínas. Muy bien, sigamos. Vamos a ver la primera función, excreción de productos metabólicos de desecho. Tenemos 5 productos metabólicos de desecho que son eliminados principalmente por la vía urinaria, por la vía renal. 1, urea. Y la urea es una sustancia de desecho que proviene del metabolismo de los aminoácidos, o sea, de la proteína. Por eso es que cuando hacemos hemograma pedimos urea y creatinina, por ejemplo, ¿ya? La urea y la creatinina es uno de los indicadores más expresivos de la función renal. Entonces ya sepa entonces que la urea es un producto metabólico de desecho del metabolismo de la proteína. B, creatinina. También es una sustancia de desecho del metabolismo de la creatina de los músculos. Los músculos tienen una proteína llamada creatina. Cuando se metaboliza esa proteína llamada creatina del metabolismo de los músculos, se produce una sustancia de desecho que es la creatinina. Tercero, ácido úrico. Proviene del metabolismo de los ácidos nucleicos. ¿Cuáles son los ácidos nucleicos? Los ácidos nucleicos es el ADN y el ARN. O sea, ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico, que son los componentes centrales del núcleo y de los cromosomas, etcétera, de la célula. Cuarto, bilirrubina. Proviene también este producto de desecho llamado de bilirrubina, que ya sabemos que es una sustancia, un pigmento biliar producido por el hígado y es sustancia de desecho por la degradación de la hemoglobina. Cuando el organismo comienza a metabolizar y degradar la hemoglobina, se produce esta sustancia de desecho llamada bilirrubina. Quinto, metabolitos de algunas hormonas. También, cuando se metabolizan las hormonas del organismo, sus metabolitos de desecho también son eliminados por vía renal. Muy bien, sigamos. 2, segunda función renal. Regulación del equilibrio hídrico y electrolítico. Para mantener la homeostasis, la excreción de agua y electrolitos debe equipararse exactamente al ingreso de lo mismo. Es lo que acabamos de ver en el primer cuadro de esta clase cuando vimos balance hídrico, ingresos y egresos de agua. Ese es el segundo factor aquí, la segunda función, regulación del equilibrio hídrico y electrolítico. Entonces, eso no necesita más detalle. Sigamos. Tercero, regulación de la presión arterial. Los riñones desempeñan un papel dominante en la regulación a largo plazo de la presión arterial mediante la excreción de cantidades variables de sodio y agua. Además, contribuyen a la regulación de la presión de corto plazo mediante la producción de sustancias como la renina, que da lugar a la formación de angiotensina 2, que es una sustancia vasoactiva. Entonces, fíjense
Ya esto ustedes deberían saber, porque ya lo hemos visto en circulatorio, lo hemos visto en corazón, en pulmón, es decir, cómo se hace la regulación de la presión arterial, en agudo y en crónico. En la parte aguda interviene la renina-angiotensina también, que es una hormona segregada por el riñón. Y en la parte crónica, en la regulación crónica también interviene la regulación en aguda. Muy bien, entonces la regulación de la presión, ya hemos visto que ya eso es tema también pasado, la regulación en agudo y crónico, en agudo con la renina-angiotensina, en la parte crónica con la producción o no de líquido en el cuerpo. Sigamos. Regulación del equilibrio ácido básico, también para esta clase, para este tema hay varias clases inclusive, sobre todo una que es la más importante sobre este tema, que participa en la regulación del equilibrio ácido básico junto con los pulmones y los amortiguadores de los líquidos corporales mediante la excreción de ácidos como sulfúrico y fosfórico del metabolismo de la proteína. Ya yo les había dicho de que las sustancias buffer, sustancias tampón o sustancias amortiguadores son las que evitan de que haya mucha fluctuación en las concentraciones de ciertos metabolitos y elementos que están en la sangre. Es decir, no es compatible con la vida, fluctuaciones muy grandes en la concentración de sodio, potasio, glucosa, etcétera. Y eso, ese control se llama homeostasis, que es una de las palabras que hemos definido al comienzo también del curso, cuando definimos qué era homeostasis, qué era homeostasia y qué era hematosis, ¿la verdad? Entonces, la homeostasis es que el cuerpo dentro del límite fisiológico regula su medio interno, es decir, evitando de que haya cambios bruscos y repentinos. Sigamos. Formación de la orina. Entonces vamos a ver cómo se forma la orina en el sistema renal. La cantidad en que las diferentes sustancias se excretan por la orina representa la suma de los siguientes procesos. Entonces, para llegar a la formación de esa sustancia líquida que es eliminada por el meato uretral, llamada orina, es el resultado de tres funciones que ejecuta el riñón en nuestro organismo. La primera función que ejecuta el riñón para formar esa orina, filtración glomerular, está en rojo, ¿ya? O sea, en los glomérulos se filtra la orina, es decir, se filtra ese líquido que va a ser al final llamado de orina. Segundo paso, reabsorción tubular. En los túbulos, contorneado proximal, contorneado distal, asa de Henle, colectores corticales, colectores medulares, etcétera. En toda esa maraña de túbulos hay momentos que se reabsorbe algún elemento que está en ese filtrado de la orina. Entonces ese es el segundo paso, reabsorción tubular. Tercer paso, secreción de sustancias de la sangre al interior de los túbulos renales. ¿Qué quiere decir? Primero, se filtra. Segundo, se reabsorbe algunos elementos. Y tercero, se le agrega, se secreta algunos elementos a la luz de esos túbulos. De todo ese contorneado proximal, contorneado distal, asa de Henle, túbulos colectores corticales, túbulos colectores medulares. Entonces, en ese entendido, de que a través de esas tres funciones se va a producir la orina. Eso nos genera una fórmula. Fíjense, la excreción urinaria. Esa palabra excreción urinaria no puede ser confundida con este punto 3 que es secreción de la orina. La secreción es el aporte, ¿ya?, que en ese sistema urinario al conjunto de túbulos donde está formándose la orina se puede aportar con hidrogeniones, con algunos otros iones, sodio, potasio, etcétera. Eso se llama secreción de sustancia de la sangre al interior de los túbulos renales.
Pero acá cuando decimos excreción de la orina, estamos hablando de ese líquido ya que sale con el nombre de orina por el meato uretral. Y esa excreción urinaria, esa orina ya completa, formada, es fruto de estos tres elementos. Filtración menos reabsorción más secreción. Entonces, de esa formulita va a salir ese elemento líquido que es la orina. Sigamos. Vamos a hablar del primer elemento, filtración glomerular. La formación de la orina comienza con la filtración glomerular de grandes cantidades de líquido a través de los capilares glomerulares de la cápsula de Bowman. Los capilares glomerulares son relativamente impermeables a la proteína, por lo que el líquido filtrado carece prácticamente de proteínas y de elementos celulares, incluidos los hematíes. Entonces aquí ya nos está definiendo en qué consiste la filtración glomerular. Fíjense, si ustedes se acuerdan de la anatomía del riñón, el glomérulo está formado por una arteriola aferente, después está el propio glomérulo, que es como un bollo de tallarín, un bollo de fideo, que tiene los capilares arteriales ahí, y después tiene una arteriola eferente. Abajo de ese glomérulo está la cápsula de Bowman. Entonces, todo ese líquido que se filtra por esa diferencia de presión entre la arteriola aferente y la arteriola eferente, entonces se filtra en la membrana glomerular y va a caer, va a ser recibida por la cápsula de Bowman. Y en ese filtrado, ya nos está diciendo aquí, es decir, se filtra todos los solutos, cloro, sodio, más el líquido, agua, etcétera, pero es impermeable, o sea, no filtra la proteína. Por eso es que la presión, donde vamos a ver que la presión oncótica que es dada por la proteína, en la cápsula de Bowman va a ser igual a 0. Sigamos. Tasa de filtración glomerular. Fíjense, estamos con la segunda fórmula grande, macro, de esta parte de riñón. Y en la TFG, ¿qué quiere decir? Tasa de filtración glomerular. Y está determinado, fíjense, por dos variables. La primera es la suma de la fuerza hidrostática y coloidomótica a través de la membrana glomerular, que nos da la presión de filtración. Entonces, fíjense que acá abajo, voy a mostrarle con el apuntador. Aquí vamos a subir esta cosa. Ahí. Entonces, aquí abajo, fíjense, TFG, tasa de filtración glomerular, va a ser igual a un coeficiente de filtración que es K mayúscula, F minúscula, multiplicado por la presión de filtración neta. Esta que estamos viendo aquí, presión de filtración neta. Después vamos a ver cómo se sacan esas variables. La presión de filtración neta, fíjense, es la suma de la fuerza hidrostática y coloidomótica a través de la membrana glomerular. Y después acá 2, el coeficiente de filtración capilar, que es este KF, que vamos a ver que es una constante ya que ya está calculada matemáticamente, es un coeficiente que lo vamos a ver, ¿ya? Pero si yo le pregunto cuál es la tasa de filtración glomerular, tienen que aprender esta fórmula que es igual a constante al coeficiente de filtración KF multiplicado por la presión de filtración neta. Sigamos. Aquí tenemos el resumen de la fuerza que produce la filtración glomerular. Esto era que yo lo que les había explicado. Este es el glomérulo. Fíjense, aquí está la arteriola aferente. Aquí está la arteriola eferente. O sea, la arteriola que entra y la arteriola que sale. Y aquí está el glomérulo. Ese montón de, parece como unos fideos enrollados aquí, ¿no? Es decir, esa es la forma así macroscópica que tiene un glomérulo. Y si lo ve microscópicamente, también son capilares finos que están enrollados aquí y que por la diferencia de presión entre esta arteriola aferente, que está aquí, esta arteriola aferente y esta otra arteriola eferente, esa diferencia de presión crea las condiciones para que se produzca la filtración glomerular. Entonces, fíjense, aquí hay una presión hidrostática glomerular que vale
cuyo valor es 60 milímetros de mercurio. Aquí tenemos presión coloidosmótica glomerular, cuyo valor es 32 milímetros de mercurio. Y fíjense, la presión hidrostática glomerular, que es de 60 milímetros de mercurio, tiene esta dirección. O sea, de dentro del glomérulo hacia la cápsula de Bowman, que es esta. Entonces, esta es la dirección y este es el valor. Eso es importantísimo para que ustedes puedan entender después y puedan resolver los problemitas que yo doy como pregunta cuando hablamos de riñón. Entonces, fíjense, tiene esta dirección, o sea, favorece la filtración glomerular, esta presión hidrostática glomerular. La otra, la presión coloidosmótica glomerular, está dada por la proteína que tiene los glomérulos aquí dentro de la sangre, es decir, y es lo que no permite que salga el líquido de filtración hacia la cápsula de Bowman. Entonces, por eso es que tiene el sentido opuesto. Fíjense que está en rojo, que se llama presión hidrostática glomerular, vale 60 milímetros de mercurio y tiene ese sentido hacia abajo, o sea, favoreciendo la filtración, o sea, la salida del líquido de dentro del capilar hacia la cápsula de Bowman. Sin embargo, la presión coloidosmótica, fíjense que tiene el sentido contrario, o sea, se opone a la salida del líquido de filtración del glomérulo hacia la cápsula de Bowman. Por eso es que fíjense que en la orientación de esta flechita es lo contrario de esta otra. Y luego tenemos aquí en la cápsula de Bowman, tenemos la presión hidrostática de la cápsula de Bowman. Esa presión hidrostática de la cápsula de Bowman, cuyo valor es de 18 milímetros de mercurio, y el sentido, fíjense, es también oponiéndose a la filtración glomerular. Sigamos. Entonces aquí está, fíjense, ya desarrollada la famosa fórmula que es de la tasa de filtración glomerular. Entonces, fíjense que aquí habíamos visto que la tasa en la fórmula grande de la TFG, tasa de filtración glomerular, está aquí. TFG mayúscula es igual al coeficiente de filtración KF multiplicado por la presión de filtración neta. Pero esta presión de filtración neta son varias variables. Esta presión de filtración neta está compuesta por la presión hidrostática glomerular, por la presión de la cápsula de Bowman y la presión oncótica glomerular. Por eso es que dice acá, fíjense, cuando se despeja esta fórmula, este elemento de la fórmula llamada presión de filtración neta, que está aquí, presión de filtración neta, es igual a la presión hidrostática glomerular, que ya hemos visto 60 milímetros de mercurio, menos la presión de la cápsula de Bowman, que era 18 milímetros de mercurio, menos la presión oncótica glomerular, que era 32 milímetros de mercurio. Entonces, fíjense, si ya despejamos esa fórmula y sustituimos esos valores, aquí dice nuevamente presión de filtración neta igual 60, que era la presión hidrostática glomerular, menos 18, que era la presión de la cápsula de Bowman, menos 32, que era la presión oncótica glomerular, va a dar más 10 milímetros de mercurio. Entonces, este es el valor de la presión de filtración neta. Entonces, si llevamos ya este valor de 10 milímetros de mercurio a la presión de filtración neta, fíjense que tenemos que la tasa de filtración glomerular es igual al coeficiente de filtración multiplicado por la presión de filtración neta. Entonces, si sustituimos ahí, la TFG va a ser igual 12.5. Este es un coeficiente matemático que ya es fijo, que es el KF, cociente de filtración, multiplicado por 10, que era el resultado, 10 milímetros de mercurio, que nos dio el resultado de la presión de filtración neta, y va a ser igual a 125 mililitros por minuto. Entonces, el riñón produce 125 mililitros de orina por minuto. Eso se llama tasa de filtración glomerular. Y sale de desarrollar esta fórmula que ustedes la tienen ahí. Muy bien. Sigamos. Eso tienen que saber. Entonces, fuerza que favorece la filtración. Entonces, acá nos está dando un ejemplo para hacernos
fijar el concepto de en qué consisten las fuerzas que favorecen la filtración y las fuerzas que se oponen a la filtración. Lo mismo que yo le había explicado sobre el dibujito anterior. Entonces, la fuerza que favorece la filtración, fíjense, es la presión hidrostática glomerular, 60 milímetros de mercurio. La presión coloidosmótica de la cápsula de Bowman, que es 0. Entonces, esta aquí ni favorece ni entorpece. Pero si tuviera un valor, favorecería la presión hidrostática, es decir, favorecería la salida de líquido de dentro del glomérulo hacia la cápsula de Bowman. Ahora, las fuerzas que se oponen a esa filtración es la presión hidrostática de la cápsula de Bowman, que es 18, y la presión coloidosmótica de los capilares glomerulares, que es de 32 milímetros de mercurio. Entonces, sigamos. Variaciones de la tasa de filtración glomerular. Entonces vamos a ver en qué momentos varía esa tasa de filtración glomerular. Por ejemplo, 1. La elevación del coeficiente de filtración glomerular KF aumenta la tasa de filtración. Hemos visto que hay un coeficiente matemático que vale 12.5. Lo hemos puesto en la fórmula anterior. Aquí está. Fíjense aquí. KF, acá abajo ya sustituido por el valor 12.5. Aquí también. KF igual 12.5. Ese es el coeficiente de filtración. A eso nos estamos refiriendo. Cuando ese coeficiente de filtración aumenta, va a aumentar la tasa de filtración glomerular. La TFG, tasa de filtración glomerular. La relación directa. 2. En la hipertensión arterial crónica no controlada y la diabetes, aumenta el grosor de la membrana basal de los capilares glomerulares y por lo tanto disminuye la tasa de filtración. Yo siempre le doy el ejemplo. Si usted tiene una cafetera y le ponen el filtro para filtrar su café, y ese filtro es delgadito y fácil de filtrar, entonces va a filtrar un volumen rápido de café, la verdad. Pero si usted pone un filtro grueso que disminuya la filtración, la velocidad de filtración, entonces va a filtrar poco. Entonces eso es lo que pasa en un paciente hipertenso o un paciente diabético. Su tasa de filtración, fíjense, es decir, la membrana que determina la tasa de filtración aumenta el grosor de la membrana basal de los capilares. Entonces, disminuye la tasa de filtración. Es decir, al ser más gruesa esa capa, que antes era delgadita, el paciente normal sano es delgadita, entonces el coeficiente de filtración era 12.5. Tiene una filtración relativamente fácil. Pero si esa membrana está engrosada, el coeficiente de filtración va a aumentar, va a disminuir. O sea, se va a filtrar con mayor lentitud, porque la capa se hizo más gruesa por la diabetes y por la hipertensión. Entonces, en ese caso, disminuye la tasa de filtración glomerular. Tercero, el aumento de la presión hidrostática en la cápsula de Bowman. También cuando aumenta la presión hidrostática en la cápsula de Bowman, ¿qué es lo que sucede cuando hay un cálculo, por ejemplo, en todo el trayecto de los túbulos, no solamente los túbulos, porque los cálculos ya se forman en la pelvis renal y en el uréter. Si hay un cálculo en el uréter o en la pelvis renal, eso va a hacer de que haya una presión ascendente para arriba y disminuya la posibilidad de filtración glomerular para formar la orina. Entonces, por eso es que aquí ponen el aumento de la presión hidrostática en la cápsula de Bowman por obstrucción de la vía urinaria por cálculo disminuye la tasa de filtración glomerular. Cuarto ejemplo, el aumento de la presión coloidosmótica del capilar glomerular disminuye la tasa de filtración glomerular. Entonces, fíjese, el aumento de la presión coloidosmótica del capilar glomerular, después vamos a ver, la presión coloidosmótica está dada por las proteínas de la sangre. Entonces, póngase, si por alguna razón esa proteína en la sangre dentro del capilar aumenta, va a aumentar la presión coloidosmótica capilar. Entonces, esa presión coloidosmótica del capilar glomerular es la que se opone a la filtración.
trata de impedir que salga el líquido a la cápsula de Bowman para formar la orina. Entonces, en ese caso, por ejemplo, disminuye la tasa de filtración glomerular. ¿Por qué? Porque al aumentar las proteínas aseguran, retienen el líquido, no dejan que ese líquido se filtre del glomérulo hacia la cápsula de Bowman. Entonces, al retener líquido, al oponerse a la filtración, hace que disminuya la tasa de filtración glomerular. Y por último, el aumento de la presión hidrostática glomerular aumenta la tasa de filtración glomerular. Entonces, aquí, ¿qué es lo que nos está diciendo? Vamos a la figurita. Fíjense que aquí habíamos visto de que esta presión que está en rojo, que se llama presión hidrostática glomerular, que normalmente es de 60 milímetros de mercurio y tiene ese sentido, o sea, favorece la filtración glomerular, o sea, la salida de agua, la filtrada de agua, de líquido del glomérulo hacia la cápsula de Bowman. Entonces, fíjense que en este último ejemplo, ¿qué va a pasar con esa presión hidrostática glomerular? Aquí en nuestro ejemplo nos dice, el aumento de la presión hidrostática glomerular aumenta la tasa de filtración glomerular. Entonces, si aquí, esta en vez de ser 60 milímetros de mercurio y favorecer la filtración glomerular es de 80 o de 100, entonces va a filtrar más líquido para formar la orina, va a favorecer la filtración. Por eso es que cuando, por alguna razón, la presión oncótica de las proteínas dentro del glomérulo, porque aumentaron la proteína, supóngase, y aumentó esta presión hidrostática glomerular, va a favorecer la formación de orina. ¿Ya? Muy bien. Entonces, fíjense que hasta ahí hemos visto ya una parte de la parte renal que es medio complicada. Entonces, ustedes vean, bajen el video, sigan las cosas que yo les he explicado, vayan a su dibujo, a qué me estoy refiriendo, y vayan haciendo su ejercicio de cómo calculan esa tasa de filtración glomerular. ¿Y de dónde sale esta presión? ¿De dónde sale esta otra presión? ¿De dónde sale esta otra presión? Entonces, ustedes tienen que, es decir, hacer el descubrimiento de la fórmula como yo le he explicado. Es decir, esa fórmula ustedes tienen que descubrirla, aplicarla, sustituir sus valores y tienen que llegar al mismo resultado que está en la diapositiva. Muy bien. Entonces, hasta aquí vamos a llegar porque es largo esta clase y entonces hay que dividirla en dos. ¿Ya? Si quieren hacer una pregunta concreta, están todos mudos, ¿no es verdad? A ver, levanten la mano. ¿Están mudos? Si están mudos, levanten la mano a ver para que yo la vea. Hola, hola. Ahora sí. Entonces ahora lo voy a desbloquear para que puedan hablar. Hola, hola. ¿Pueden hablar ahora? ¿Aló? ¿Pueden activar su micrófono? Hola, hola. No se acabó de bloquear. ¿Y ahí? ¿Nada? Sí, doctor. Ah, bueno. Sí. Ya. Entonces, si tiene una